experimentando el reinado de mi mente. Hay fuego extraño y hay fuego verdadero. Vamos a ver ahora eso. Y empecemos abriendo la palabra en Juan 1:14 para poder ir entrando al conocimiento de mi estado, de mi identidad en Cristo Jesús. ¿Soy hijo de Dios o soy un asqueroso religioso? ¿Soy hijo de Dios o soy un cucufato? ¿Soy hijo de Dios o soy un admirador de Dios? Todos ustedes están bienvenidos. Nos alegramos de tenerles en esta tarde. Y Dios permita que continúen viniendo. Pero quiero decirle algo, que no es tu asistencia lo que garantiza la aplicación de la palabra en tu vida, sino el creer y aceptar. Mejor dicho, hacer de Jesús el Señor de tu vida. ¿Estoy dejando entender? ¿Qué quiere decir hacer de Jesús el Señor de tu vida? Quiere decir que todo lo que dice Jesús, eso tenemos que hacerlo. ¿Se comprendió? Todo lo que dice Jesús, eso tenemos que hacerlo. Y eso va a implicar rompimiento. Eso va a implicar disloque. Eso va a implicar que te aborrezcan. Eso va a implicar que te odien. Eso va a implicar que te marginen. Eso va a implicar que te miren como un animal raro. Si es así, bendito sea el Señor, estás en el camino correcto. Mira lo que dice la Biblia. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Por qué de Jesús? Si no menciona a Jesús. Por eso dice, el verbo fue hecho carne. ¿Qué quiere decir fue hecho carne? Fue hecho un ser humano. Y vivió entre los hombres. Habitó entre los hombres. El verbo es la palabra. Te tengo que hacer recordar esto. Cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué cosa estaba haciendo Dios? Dios estaba hablando. Y esas palabras, ¿quién era? Cristo. En el principio era verbo, era palabra. Cuando Dios decía, y sea la luz, Jesucristo iba, ¡bum!, hacia la luz. Cuando Dios decía, y sea tal cosa, Jesucristo iba ahí como palabra. Y Jesucristo hacía todas las cosas. Si tú lees Colosenses, tú vas a leer que Él hizo todas las cosas, por Él fueron hechas todas las cosas, y para Él fueron hechas todas las cosas. Cuando Dios hablaba, esas palabras que salían de Dios era Jesucristo. En el principio, en aquel tiempo era palabra, pero pasado el tiempo, según la cronología de la Biblia, aproximadamente 4000 años, ¿qué cosa pasó con el verbo? ¿Qué pasó con la palabra? Fue hecho carne, se hizo ser humano, se hizo hombre. Apocalipsis, capítulo 19. Versículo 11 al 13. Dice, entonces, ahí no, el que está escribiendo es el apóstol Juan. Dice, entonces, ¿qué cosa? Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, ¿qué cosa? Fiel y, ¿qué cosa? Y verdadero. Dice, y con justicia juzga, ¿y qué más? Y pelea. El otro versículo, el 12. Dice, sus ojos, está describiendo a un ser, ¿cierto? Era como llama de fuego,
y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ahí nomás. ¿Qué cosa tenía? Un nombre escrito que ninguno conocía sino quién? Él mismo. ¿Qué cosa tenía? Un nombre. El 3. Y fíjate lo que dice. Estaba vestido de una ropa teñida ¿en qué? En sangre. Y su nombre es, ¿qué cosa? El Verbo de Dios. ¿A quién estaba viendo? ¿A quién estaba viendo Juan? A Jesús el Cristo. Jesús es el Verbo. ¿Lo puede detectar ahí? Jesús es la palabra. ¿Lo puede detectar? ¿Se comprende esto? Me interesa saber si usted lo comprendió. Mejor dicho, a ver, usted quiere escribir un email, ahora es email, ya no es carta, porque ahora ya las cartas desaparecieron, ¿no? Ahora es email. Usted quiere escribir un email. Usted dice, yo voy a escribir un email. Y voy a decir esto. Y se pone a escribir. ¿Qué está escribiendo? Tipos, ¿no? Letra. Pero eso es palabra, verbo, conjunto de oraciones, palabra, ¿sí? Comunicación. Ahí va usted. Allí va el deseo de usted. Allí va la voluntad de usted. Y cuando alguien lo recibe ese email, está leyendo la voluntad de usted. Está leyendo el deseo de usted. ¿Me estoy dejando entender? El verbo está aquí representado por tipos, por letras y en tinta negra. Hay muchos que lo ponen en tinta roja. Cuando usted lea algo, ¿qué está absorbiendo? Cuando usted lea algo en la Biblia, ¿qué está absorbiendo? Cristo. Él es la palabra, Él es el verbo. Esto no es un libro cualquiera, entiéndalo. Para poder entender cuán delicado es no obedecer a la palabra. Mejor dicho, hablando en el lado negativo, cuán peligroso es hacer lo que otros quieren que yo haga, lo que mi esposo quiere que yo haga, lo que mi esposa quiere que yo haga, lo que mis hijos quieren que yo haga, lo que mis jefes quieren que yo haga, lo que mis empleados quieren que yo haga, y no lo que la palabra de Dios dice. Muy peligroso. Usted no lo ha valorado. Ahora vamos a tocar esto. Y en el capítulo 13 de Primera de Reyes hay una historia que a mí me ha impactado. Quiero que sepas. Me ha hecho volver a pararme en la palabra, porque ya me estaba resbalando de la palabra y ya confiaba en mi mente, confiaba en lo que aparentemente sé y no en la palabra. Capítulo 13, versículo 1 y el 2, ponlo. Dice la Biblia. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel. ¿Qué cosa dice al lado? ¿Qué cosa dice? ¿En obediencia a qué? Oiga, ahí tienes un hombre que va en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso. Versículo 2. El hombre de Dios, ¿qué más dice? ¿Qué más dice?
en obediencia, ¿qué? A la palabra del Señor, gritó, altar, altar, así dice el Señor. En la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos, que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Ahí nomás, ahí nomás. El rey Jeroboam de Israel había usado los altares para ofrecer sacrificio a Dios, para ofrecer sacrificio a quienes, a dioses paganos. Se había vuelto, ¿qué cosa? Un idólatra. Y en eso aparece, viene desde tan lejos, por decir de Cosco a Chimbote, viene un hombre de Dios y se acerca a Jeroboam. Lo que me llama la atención es que él va obedeciendo, ¿qué cosa? A la palabra del Señor. Y 2 veces, reitera, en obediencia a la palabra del Señor. Llega a donde está el rey Jeroboam y ve que Jeroboam en el altar está quemando sacrificios ofrecidos a dioses paganos. Ponga atención. Ruego a Dios que lo que vas a escuchar para adelante lo apliques a tu vida haciendo uso del espíritu de sabiduría que Dios te ha dado. Si prestas atención, vas a salir diferente. Y cuando ve el hombre de Dios, quien va en obediencia a la palabra del Señor, estira la mano y habla al altar. Y le dice al altar que de la descendencia real van a ser un rey Josías, que reemplazará al rey Jeroboam que estaba allí al lado. Y él va a tomar a todos los sacerdotes que están practicando esa idolatría, y ahí en el altar en donde están ofreciendo sacrificio a ídolos, ahí serán quemados ellos, los sacerdotes. La historia continúa. El rey Jeroboam se levanta y dice, deténganlo. A usted lo va a leer en su casa. Y en el momento que estira la mano y dice, deténganlo, la mano se le seca y queda tiesa. Fíjate, Jeroboam, rey de Judá, el pueblo de Israel. Y cuando le queda seca y no puede doblar la mano el hombre, le dice, hombre de Dios, ruega a tu Dios para que me sane. Y en obediencia a la palabra, te lo va a ver más abajo, otra vez, a la palabra del Señor, el hombre ruega a Dios para que la mano se sane, y se sana la mano. Continúa la narración. Al ver eso, Jeroboam le dice al varón de Dios, mira, le dice, yo quiero que pases a mi palacio, quiero darte regalos, quiero que comas conmigo. Y le ofrece tantas cosas. Dice, pero el hombre de Dios le respondió al rey. ¿Qué le dijo? Aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, ¿qué cosa dice? Pongan atención. No iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua. El 9. ¿Por qué? Porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo sitio. Y el versículo 10, de modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. Ojo, tú despreciarías la mitad de la riqueza de un rey. ¿Ah? Varón de Dios.
A mí el Señor me ha ordenado que ni beba, ni coma, ni regrese por el mismo sitio que me he ido. Así es que yo soy fiel ¿a qué? A la palabra del Señor. ¡Wow! Despreció riquezas, hermano, hermana, despreció riquezas por obedecer a la palabra del Señor. Y ese hombre dice, en cumplimiento ya a la orden del Señor, se regresó a su sitio por otro camino sin probar nada de aquel rey. ¿Sí? Entonces, en ese mismo momento, en esa misma circunstancia, en ese mismo pueblo de Betel en donde sucedió esto, vivía un profeta de Dios. Profeta de Dios. Dice la Biblia, en ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contar todo lo que el hombre de Dios había hecho allí aquel día y lo que le había dicho al rey. Ahí nomás. El profeta se entera a través de sus hijos y le dice, ¿y por dónde se fue? Se fue por este camino. Arréglenme el asno y yo me voy. Y salió a buscar al varón de Dios, al obediente varón de Dios. Mira. Y lo encuentra debajo de un árbol, de una encina. Ahí estaba sentado el varón de Dios descansando. Se acerca el profeta y le dice, me he enterado de lo que ha pasado. Yo quiero que vayas a mi casa. Quiero invitarte a comer. Quiero que pases conmigo el resto del tiempo. Y el varón de Dios le dice, no iré a tu casa, ni comeré pan, ni beberé vino, ni volveré por el mismo sitio que he venido. Es una orden que he recibido del Señor. Oiga, ¿no le parece muy radical? ¿Le parece muy radical o no? ¿Qué estaba haciendo ese hombre? Cheque. Era orden. Era la palabra del Señor. Pero fíjate lo que le dice este hombre. El versículo 18. El anciano replicó. ¿Qué le dijo? También yo soy profeta como tú. Y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Y qué pasó? ¡Wow! Y así lo engañó. ¿Se puede engañar a alguien que cumple la palabra de Dios? ¿Se puede engañar o no? Ahí tiene. Mira lo que dice el versículo 19. Y el hombre de Dios, ¿qué cosa dice? Volvió con él y comió y bebió en su casa. Ahí nomás. ¿Se puede engañar a alguien que está tratando de que cumple la palabra? Se puede engañar. ¿Quién le engañó? Un profeta. ¿Y qué recurso usó para engañarle? Un ángel. Y que el ángel le habló la palabra de Dios. Si tú has establecido un compromiso con Dios, así venga un ángel, así baje un ángel, tú no debes creer lo que te diga ese ángel.
el varón de Dios, en obediencia a la palabra del Señor. En tu casa lo vas a leer y vas a encontrar varias veces. En obediencia a la palabra del Señor él actuaba. Y ahí se presenta un profeta y le dice, mira, un ángel me ha traído la palabra del Señor y me ha dicho que vayamos y comamos. Así le engañó. ¿Y qué hizo? Fue y comió. ¿Es lo que dice? Entonces, el profeta, puede leer conmigo, le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá. Así dice el Señor. Pon atención a lo que dice el Señor. Has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor, tu Dios, te dio. El 22. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, ¿qué cosa? No será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Hermano, ¿qué quiere decir? Y no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. No iba a ser enterrado junto con sus parientes. ¿Y sabe Dios en dónde iba a ser enterrado? Pero la Biblia lo dice. Entonces el hombre se despide. Oiga, ¿a dónde estoy yendo también con esto? A que conozcamos a Dios. Dios no puede ser burlado. Tú puedes decir, yo soy libre. Tú puedes decir, yo puedo hacer lo que quiera. Sí, muy bien, eso dice Dios, pero Él no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre o la mujer siembra, eso también segará. Él desobedeció la orden del Señor. Y la orden fue específica, precisa. Dios no entra en cuentos. Entonces, en ese mismo momento que está comiendo en la mesa, recibe ese anuncio. Oiga, ¿cómo se quedaría ese hombre, hermano? Él no dijo, él me engañó. Es su responsabilidad. Asumió su responsabilidad. Muchos de nosotros decimos, no, pero yo no quise, él me engañó. Ella me engañó, lo mismo que Adán, ¿no? Lo mismo que Eva, lo mismo que ahí el pecado que hubo. Bueno, el hombre se fue. Pon atención a esto. El hombre se va de camino y en el camino, él se iba con su asno, y en el camino sale al encuentro un león. El león enviado por Dios. Y lo mata, lo despedaza, lo desdonga. Y cosa curiosa, no lo come, ni mata al asno. ¿Qué hace el león? Se echa al lado del asno y cruzado las piernas está esperando la orden del Señor. Léale su Biblia. La gente que pasaba por el camino vio al león, vio al asno y vio el cuerpo del hombre. Y se iban a Betel. Y como conocían al profeta, le cuentan, le dicen, hemos encontrado un hombre allá en esta... Vamos, dice, arregla mi asno. Y se va. Y lo encuentra. Le encuentra al león, al asno conversando y el profeta destrozado. Pero lo que dice el versículo 26. El versículo 26. Cuando el profeta que lo había hecho volver de su viaje se enteró de eso, dijo, cuando se enteró de la noticia, ahí tienen, ¿qué cosa? Al hombre de Dios, ¿qué hizo? Que desafió la palabra del Señor. Por eso el Señor, ¿qué? Lo entregó al león, que lo ha matado y despedazado, como la palabra del Señor se lo había advertido. Parece que se lavó las manos, pero no es así. Tú, yo, él, tu amigo, tu compañero de trabajo, tu jefe,
Somos instrumentos en las manos del Señor. Y Dios quiere probar tu corazón, mi corazón, en cuanto a la obediencia de la palabra. Gálatas 1, del 7 al 9. No que haya, ¿qué cosa? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, ¿qué cosa? El evangelio de Cristo. Vamos al 8. Mas si aún, dice Pablo, nosotros, ¿sí? ¿Qué más dice? O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué cosa dice? Sea anatema. Y anatema quiere decir maldito. El versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿qué cosa sea? Maldito. Maldito. Muchos creemos y sin estar conscientes y enraizados en Cristo, creemos que hablar de lo que está aquí es sencillo, es fácil. Hay un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo. Y escúchenme a los que les gusta y tienen el comezón de enseñar a la gente. Si no vives lo que está en la palabra, mira lo que dice. Estás predicando, ¿qué cosa? Otro evangelio. Y si estás predicando otro evangelio, ¿qué cosa eres? Maldito, anatema. Y aquí viene. Voy ahora a la vida práctica. Muchos de nosotros creemos que lo que dicen las Escrituras, bueno, es algo que se puede vivir. No se le da importancia a la palabra. Y voy a tocar la relación de padres a hijos, de hijos a padres.